Aló, hola, buenas. Bien, comenzamos entonces la clase. Eh, bueno, creo que no sé si les llegó el mensaje, recién acabo de escribir en el chat, bueno, hace un minuto ya. Les comentaba que a las 8:15 comenzaba la clase. Em, Creo que no les llegó a todas las personas, o quizás no queda marcada para las personas que llegan después de ese chat. Sí, bueno, pero más allá de eso, entonces damos inicio. Em, Antonia, lo que tenías que, o sea, tienes la mano levantada, no sé si eh, tenía que ver con lo mismo o con em, con algún otro tema que estás por ahí. Con lo mismo, sí. Sí, yo creí que, o sea, lo he hecho en otras clases al menos que les dejo un mensaje en el chat, dejo abierta la sala y dejo el mensaje en el chat. Y creí que quedaba para todas las personas, pero parece que no, pareciera ser que no. ¿Ya? Bien. Antes de comenzar con los contenidos propiamente tal, voy a hacerles unos comentarios que yo creo que ustedes ya deben saber, ¿cierto? Pero de otra manera, igual se los voy a dejar acá presentes para que. Aló, aló, sí, ahora sí volvió, se desconectó. Bien, para que puedan, como, bueno, les comentaba, aquí les iba a dejar algunas informaciones que están acá, que son oficiales, ¿cierto? Para que puedan tenerlo claro, ¿no? Lo primero, comentarles que, como ya deben bien saber, las clases oficialmente van a comenzar este día 4 de mayo, ¿ok? Se menciona entonces que este 4 de mayo se baja la marcha blanca, ¿no? Em, lo cual tiene como objetivo y también como, como esperanza, ¿cierto? Y de que se baje, o sea, se baja esta marcha blanca porque también se espera que todas las personas al menos tengan esta posibilidad de conectarse, ¿no? Tengan el- el- la conectividad ya resuelta, ¿no? Em, Eso por una parte, ¿sí? Y acto seguido, entonces, queda presente esto de las evaluaciones. ¿A qué me refiero? A que no se podrán realizar evaluaciones durante esa semana, sino que durante la semana siguiente, es decir, desde el día 11 de mayo, se pueden comenzar a realizar distintas evaluaciones. Esto nos lleva también me lleva a mí sobre todo a tener que recalendarizar eh, las fechas que teníamos de las primeras evaluaciones, ¿cierto? Y, y por lo pronto yo les voy a dejar pendiente esta recalendarización, porque estoy también rearmando los contenidos, ¿cierto? Reordenando los contenidos para que la evaluación, ya sea de la semana del 11 o la semana subsiguiente, ¿cierto? Eh, Esté acorde con lo que vamos a revisar, ¿ok? De todas maneras, y les dejo ya como algo presente y que es lo más probable que va a suceder, es que el texto que vamos a revisar hoy, ¿sí? Nos sirva como insumo para la evaluación de la primera evaluación al menos de mayo, ¿ok? Para que lo vayan teniendo en cuenta, y es el texto que les dejé en intranet, ¿sí? Que subía recursos, ¿cierto? A la parte de clases, recursos, ¿cierto? Que es precisamente también el texto sobre los derechos humanos, generaciones de derechos humanos, eh,
derechos de minorías y derechos de los pueblos indígenas, ¿sí? Un texto de Moisés Jaime Bailón Corres, un investigador del Centro Nacional de Derechos Humanos, el CNDH, y al menos este texto está patrocinado por la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿okay? La UNAM, ¿cierto? La universidad pública también, o estatal, se podría mencionar también así. Bien, vuelvo a repetir entonces, este texto nos va a servir como un insumo principal para la primera evaluación al menos que vamos a realizar. Yo estoy evaluando cómo va a ser esta prueba, si va a ser una prueba escrita online, si va a ser un control de lectura, si va a ser un ensayo, pareja o individual, ¿cierto? Pero toda esa información ya se las voy a dar y se la voy a dejar concreta dentro, o sea, desde la próxima semana al día 4, ¿sí? Si es que no antes, pero lo más seguro es el día 4, les voy a subir esa información con las instrucciones pertinentes, ¿no? Bien, entonces vamos a, ¿alguna duda hasta acá? Si no, vamos directamente al texto y al tema que vamos a revisar hoy. Bien. Voy a dejar de compartir la cámara para que todas las clases con ese link, déjame corroborarlo al tiro. Al menos todos los miércoles, ¿cierto? Eso, perdón, sí, los miércoles van a estar con ese link. Déjame revisar si es que el link del miércoles es el mismo que el link del viernes. Diversidad de Derechos Humanos 3 y 1. Viernes, sí, es el mismo link, en el fondo el mismo ID, ¿no? Que es el 602-991-361. Sí, es el mismo link que está ahí presente para todas las clases que continúan. 602-991-6361. Sí, de hecho estoy ahora en la reunión que está presente, se activaron todas las reuniones que tengo con ustedes. ¿Sí? Ok, bien, entonces, como les decía, voy a sacar el video para que fluya mejor el audio, que es lo que vamos a necesitar ahora, y voy a compartir la pizarra para ir tomando algunos apuntes. Bien, como les decía, Eh, el texto que vamos a revisar, en realidad más que el texto mismo, pues, el tema que vamos a revisar hoy ¿se escucha, no se cortó el audio, la fluidez del audio, ¿sí? No hay, No, hay se algún escucha chirrido. bien. ¿Se escucha bien? Genial. Sí, profe, se escucha bien. Ya. Generaciones de derechos. Sí, lo primero entonces el que vamos a tener en cuenta es el tema que vamos a revisar, que son las generaciones de los derechos humanos. Yo le había comentado que hoy día íbamos a seguir que hoy día íbamos a seguir con la segunda parte del texto de Pedro Niken. Sin embargo, él hizo un movimiento para que avancemos un poco más y ya la próxima semana hagamos un resumen o un recuento general de lo que hemos revisado para poder también trabajar, ¿no? Y le sumo a lo que le estaba diciendo, es que ya la próxima semana comenzamos con trabajo de taller, ¿ok? Es decir, el día viernes vamos a hacer algunas actividades de taller que no van a estar evaluadas por mientras, ¿cierto? No, o sea, calificadas, no van a tener nota por mientras. Más adelante yo les voy a avisar cuándo estas actividades van a ir llevando algún puntaje o alguna nota que va a ir sumándose, ¿no? La última clase que tuvimos, sí la subí. Al menos yo tengo entendido que he subido todas las clases. Voy a
corroboro al tiro, si no hay apuro. Eh, la última clase fue la semana pasada, ¿cierto? Estábamos hablando de fecha, ¿dónde dejé la agenda? A ver, acá tengo el... Estamos hablando del día 22, 24 de abril. A ver, filosofía, o sea, diversidad y derechos humanos. Tengo grabación del 22 y solo del 22 tengo, sí. Me parece que esa fue la clase, ¿o no? O quizás tuvimos la del 24, no recuerdo, para serle sincero, no tengo mucha atención memórica. Yo tengo la última clase o una clase acá subida ya en internet que es el 22, ¿sí? No sé si... Ah, y tengo una del 27, sí, también está la del 27, no sé si las comparto. Pero no era el 27, no, la del 27 fue la del lunes. Am, Me parece que no tuvimos clase el 24, sí. Sí, se suspendió la gracias por el recuerdo. No, me equivoqué. Em, sí, tengo la del 22 y está arriba. Yo creo que les compartí entonces por intranet. Lo más probable es que la haya compartido sí, por intranet. Sí, la del viernes yo sé la verdad que eso les suspendí esa clase y subí, sí, les compartí por internet. Lo que yo tuve un problema en esa clase porque se las grabé. Zoom no sé qué sucedió con Zoom, no me guardó la clase, la grabé otra vez y el resultado que tuve de esa grabación quedó en un archivo que no era archivo de video, sino que era como precisamente hacer doble clic para que se convierta el video. Y no pude de ninguna manera convertir ese archivo y lo envié al soporte de Zoom para que me lo convirtieran porque encontré por ahí que hacían eso, ¿cierto? Leí por internet y finalmente no me llegó de vuelta. Me decía que me iban a llegar de vuelta el video y no. Lo que hice fue subir la clase del día del otro grupo, ¿sí? Que era sobre el mismo tema, ¿ok? Entonces, y se las compartí de hecho. Y en realidad era básicamente muy similar a lo que íbamos a revisar, sino lo mismo, solamente que tiene intervenciones del otro grupo, ¿ok? Pero tenía que ver con la primera parte del texto de Pedro Niken que les decía que era la inherencia sobre todo y la internacionalización de los derechos humanos, es decir, el proceso que se lleva a cabo para que varios países adopten esa declaración y también cómo los derechos humanos están en una categoría supraestatal, ¿no? O sea, sobre los estados y las jurisdicciones particulares, ¿no? Em, lo que revisaremos entonces hoy va a ser las generaciones de derechos humanos, que está en base al artículo que yo les envié y que les dije, no sé si se ve, no se ve, eh, que es Derechos Humanos, Generaciones de Derechos, Derechos de Minoría y Derechos de los Pueblos Indígenas, algunas consideraciones generales. ¿Sí? Bien, este texto o este ensayo, ¿cierto? Es bastante interesante también y nos apoya bastante porque comienza también con un recorrido de hablar del concepto de derechos humanos, ¿cierto? Habla
de esta cualidad de inherencia que ya les he comentado harto, ¿cierto? La cualidad de cómo que se enmarca los derechos humanos en una corriente justnaturalista del derecho, ¿cierto? Es decir, que surge y comienza como, o se fundamenta en esta idea de que los derechos son parte de la naturaleza humana, son propios del ser humano, ¿cierto? Y, y claro, ya es un recorrido bastante sintético, o sea, es decir, es una síntesis de cómo se llega a la declaración, ¿no? Bueno, lo mismo que también hacía el texto de Pedro Niken, habla de la Declaración de los Derechos del Estado de Virginia, de la independencia de Norteamérica, y de la Revolución Francesa, los menciona como parte de este proceso de constitución de los derechos humanos, ¿cierto? El mismo gesto también de hablar de cómo las guerras eh, influyen en ellos, ¿cierto? Eh, y luego pasa por una serie de menciones sobre los distintos momentos en que se firman cartas, ¿cierto? Los artículos donde están presentes algunos temas importantes, ¿cierto? Eh, y así, ¿ok? Y así hasta hablar y llegar definitivamente a la, a la, a a la temática de las generaciones de los humanos, ¿sí? Y se refiere sobre todo a las generaciones de los derechos humanos, no tanto a su configuración, sino que a la idea a la idea generacional, ¿no? Como decir, los distintos etapas, etapas por las cuales vivieron y nacieron distintos derechos humanos, ¿no? Em, yo lo equiparo como cuando se dice, no sé, la generación o los boomers, la generación millennial, la generación Z, ¿cierto? En términos de grupos humanos, ¿cierto? Claro, los derechos humanos se, se agrupan y tienen mucho también relación con los procesos históricos que se viven. Se agrupan y en distintos tipos de generaciones, ¿cierto? Hay al menos dos formas de considerar esta agrupación, ¿sí? Se habla por una parte, de cuatro generaciones de derechos humanos, ¿cierto? Que tienen distintas características, y por otra parte se hablan de tres, ¿sí? Eh, lo que más vamos a encontrar, a mi parecer, es eh, la mención a tres generaciones de derechos humanos, ¿ok? Eh, como les decía, también se tienen un correlato con la historia, ¿no? O sea, la primera generación nace antes que la segunda, y la tercera nace posteriormente a la segunda también, ¿cierto? Hay un correlato histórico, ¿no? Em, claro, sin embargo, el autor acá, Moisés Bailón, va a mencionar cuatro generaciones de derechos humanos, ¿ok? Vamos a mantenernos con esta visión un poco para darle un poco más de profundidad, ¿no? A la, mm, al análisis de esto, de estas generaciones, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con la primera generación, ¿sí? La primera generación que se menciona y eh, se, se caracteriza, ¿sí? Por su carácter de derechos civiles, ¿ok? ¿A qué me refiero? Son todos esos derechos y sobre todo el carácter principal de la primera generación, así también como lo vamos a ver con la segunda generación, son derechos de carácter individual, ¿ok? Son derechos de carácter individual, es altamente individual, ¿cierto? Y que dicen relación con algunos aspectos
algunos aspectos que deben preponderar y deben estar presentes para todas las personas, con el fin de considerarse de partida persona, ¿cierto? O humano, como es como la raíz misma del derecho humano, ¿cierto? Estos distintos tipos de derechos que permiten que la persona tenga esa cualidad, esa calidad humana, ¿cierto? Y por ende también que se permita posteriormente desarrollar en una situación de civilidad o una situación de, mm, de ciudadanía, ¿no? Eh, Vamos a encontrar un derecho acá, o sea, primero antes que pasar a ese derecho, disculpen, eh, encontramos acá, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿sí? Derecho a la vida, a la propiedad, eh, el derecho ¿A un a, nombre? ¿A un nombre? disculpa, ¿El a un derecho a un hombre. nombre? ¿Identidad? También, son partes de esta generación, ¿no? El nombre, ¿cierto? Son la idea de la civilidad, ¿no? El de los derechos civiles individuales. Eh, Al nombre, por ejemplo, ¿cierto? A seguridad, a la identidad, ¿ok? Son derechos puntuales, ¿cierto? Estamos hablando de la identidad no en términos culturales amplios, sino que una identidad individual, ¿no? Eh, y también está el derecho al sufragio. El derecho al sufragio lo vamos a encontrar también después por eso se dice que está agrupado, ¿no? Por la primera y la segunda generación, porque el derecho al sufragio corresponde tanto como a una idea de derechos civiles como derechos políticos, ¿no? Eh, Me refiero porque el sufragio se dice principalmente que el sufragio es uno de los derechos que mejor consagran esta calidad de, mm, de humano dentro de un lugar o dentro de una sociedad, ¿no? Dentro de una polis, se podría decir, pero dentro de como el humano como político, pero también en tanto que tiene su cualidad humana, ¿no? ¿Por qué? Porque el sufragio es aquel derecho que, que permite que las personas puedan decidir sobre su futuro político, ¿sí? Decidir sobre su futuro político y por ende también su futuro individual, ¿no? Eh, Porque da la posibilidad cuando se desarrolla de una manera correcta, ¿cierto? De una manera legal, legítima, ¿sí? Sobre todo legítima, ¿cierto? Eh, el sufragio nos permite y permite que la persona pueda tomar partido por su futuro, ¿no? Pueda tomar decisión efectiva sobre el futuro de cómo se va a desarrollar su vida en la sociedad, ¿no? Em, por eso también les decías, una segunda generación que tiene relación con derechos políticos, ¿ok? Por ejemplo, y voy a anotar nuevamente el sufragio, derecho al sufragio. Eh, en la segunda generación, ¿sí? Ya vamos a tener en cuenta o se va a considerar estos derechos que, mm, que son que son parte de la vida en común, ¿no? O sea, si bien siguen siendo de carácter liberal, ¿sí? Que es una de las características principales del primera y segunda generación que corresponden a una visión liberal del hacer político, ¿cierto? Incluso del hacer individual, así, en su noción económica,
Em, em, si bien ese es como la característica, o sea, hay que entender que claro, estas primeras generaciones, estas segundas generaciones que surgen en guerras, posguerras, ¿cierto? El Estado que primaba, o la noción de Estado, ¿cierto? Que primaba en esa época, en general tenían un alto carácter liberal, ¿sí? ¿Ya que me refiero? Liberal económicamente hablando, ¿no? Me refiero a esta posibilidad y esto como teoría, ¿cierto? Eh, a la idea de que el Estado no debe intervenir en el mercado, ¿sí? Cualquier cualquier desarrollo social, ¿cierto? Se da gracias al mismo flujo del mercado, y el Estado debería intervenir en eso, ¿sí? Porque el mercado se regula solo y regula, o sea, se regula a sí mismo y también regula las relaciones internas comerciales, ¿no? Y eh, consecuencia también regula las relaciones civiles, ¿no? Em, Sin embargo, nos dimos cuenta, y también lo dice la historia, que eso no fue tan así, ¿no? O sea, esa regulación no está tan dada así porque eh, 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 es no es tan difícil darse, o sea, mirar y si se dejaba todo en manos del mercado, como sucedió, ¿cierto? La desigualdad económica, la desigualdad social, ¿cierto? Es bastante amplia, ¿no? O sea, hay una desigualdad enorme porque hay gente que precisamente posee mayor capital, ¿cierto? Mayores capitales de inversión, em, poseen grandes empresas, ¿cierto? Frente a pequeñas empresas que puedan existir, donde la competencia no puede existir, o sea, no hay una competencia, por decirlo de una manera, eh, por decirlo de una manera así bien simple, no sé, la competencia entre un supermercado grande como Walmart, ¿cierto? Eh, y los bienes, las transacciones que realiza un hipermercado como Walmart, ¿cierto? Una cadena gigante, no se compara con un comerciante que tiene un bazar en un sector pequeño, ¿no? Como las transacciones que se hacen ahí no son equiparables, ¿cierto? Y si se instaura ese supermercado al lado, lo más probable es que los pequeños, las pequeñas locatarios de alrededor se vean afectados, ¿no? Y es lo que sucedió, y es lo que ha sucedido también. Eh, donde las grandes empresas, claro, se comen, por decirlo de manera coloquial, se comen los pequeños locales, ¿no? Porque la gente, además que tienen la posibilidad para hacer la publicidad pertinente para llegar a las personas, ¿cierto? Y las personas en general van a preferir esa fórmula, ¿no? Y se vio así, ¿cierto? Em, Claro, entonces por eso se dice también que estos derechos responden a una situación de liberalidad, ¿no? Se está hablando que está presente en un estado liberal, ¿cierto? Donde no hay, donde si bien están los derechos, no es tan importante el resguardo de los derechos como si el resguardo de la economía, ¿no? No sé si les suena conocido un poco la historia de acá que se está viviendo, ¿no? Donde claro, un estado donde se resguarda sobre todo el desarrollo de la economía y a fin de cuentas el desarrollo de los grandes grupos económicos, que son los que de alguna manera también deciden el devenir de las distintas economías pequeñas, ¿no? O de los funcionamientos pequeños de comercio, ¿no? Manipulan, guían, ¿cierto? Em, el sufragio entonces se enmarca en eso, ¿no? Se enmarca también ese derecho como esa posibilidad de, de, de tener, de ingerir, de tener injerencia ingerir con J, ¿cierto? En tener injerencia en el, en la vida política, ¿cierto? De lo social, ¿no? Por eso está
tanto en primera como en segunda, ¿no? Generación, se considera como parte del mismo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el derecho a la asociación también de los trabajadores. Esto se condice con esos procesos que yo les comentaba, que hablan de la teoría social, socialista, ¿cierto? Como se condice con esa idea desde los movimientos que surgieron durante el siglo XIX también, las fábricas, los trabajadores de las fábricas, ¿cierto? El acuerdo a la posibilidad de asociación de los trabajadores, ¿no? Ok, tenemos, por ejemplo, el derecho a la libertad de imprenta, ok, también es otro derecho que alude a la idea de que las personas puedan participar del quehacer político, o sea, que la imprenta no sea solamente un- una, una, ¿cómo se dice? Una herramienta de la oficialidad, ¿no? O de los mecanismos oficiales de hacer política, ¿no? Sino que toda persona puede hacer y tener un desarrollo político, no necesariamente significa estar en el Parlamento o en las municipalidades, ¿cierto? O en estos lugares que supuestamente son los lugares de hacer política, ¿cierto? Sino que es una comprensión, si bien el sufragio apunta a eso, pero hay una comprensión más amplia del quehacer político, ¿no? Que no tiene que ver solamente con ir a votar una sola vez cada 4 años, o cada 6, o cada 5, etcétera, que no tiene que ver con decidir o elegir representantes, ¿cierto? Sino que cada persona pueda ejercer su ideario político y tenga la posibilidad de estar con otras personas que puedan hacer política, ¿no? Y hacer política puede ir desde, claro, escribir textos diarios, ¿cierto? Puede ser periódicos, pueden ser pasquines, fanzines, ¿cierto? Libros, ¿sí? Pero desarrollar una política escrita, ¿no? O asociarse también. Asociarse y ejercer su dimensión política, ¿no? Como les mencionaba, en general estas dos primeras generaciones, ustedes las van a encontrar, y es fácil encontrarlo también, como una sola generación, ¿sí? Em, como los derechos de la primera generación, ¿sí? Son los derechos civiles y políticos. Donde estamos situados nosotros ahora revisando la, la, la forma en que fue categorizada, ¿cierto? Vamos a encontrar dos generaciones en eso que otras personas ven una, ¿sí? Em, y igual, claro, tiene sentido, ¿no? Separarlos en dos generaciones. ¿Alguna duda? ¿Alguien habló algo o no? Profe, ¿podría explicar lo de la imprenta? Eso no, no entendí. Espérame. ¿Puedes repetir de nuevo, disculpa? Lo de la imprenta, Sí. eso es lo que si puede, así como explicarme el término, que no saque. Libertad de imprenta. La imprenta es la posibilidad de imprimir, o sea, un, tener un medio en el cual tú puedas em, hacer periódicos, no sé, estoy hablando bueno, alude a un derecho del siglo XIX, ¿cierto? Pero que actualmente igual tiene bastante consideración. Estamos hablando que antes las personas no tenían derecho a escribir sus propios textos, ¿no? Y a copiarlos, multicopiarlos y entregarlos en distintos lugares, ¿no? O sea, estaba restringido precisamente a los mecanismos oficiales, es como decir, em,
solo el mercurio puede circular, ¿sí? Entonces, por dar un ejemplo, ¿sí? Estoy diciendo un ejemplo así como, no real, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo ficticio, ¿no? Eh, Imagínense que ahora, no sé, en 2 años más, o sea, o en 2 meses más, se diga, ¿saben qué? Solamente puede circular el Mercurio y solamente puede circular el diario La Tercera, ¿ok? Y nadie puede tener la posibilidad de eh, escribir sus propios periódicos, eh, imprimirlos, ¿cierto? Y repartirlos, ¿ok? Eso iría directamente contra el derecho a la libertad de imprenta. ¿Se entiende? Un poco mejor, ¿no? Sí. Aló, aló, no escucho. ¿Aló? ¿Escucha? Aló, aló. Bien. em, bueno, voy a dar por hecho que se entendió, ¿no? Ya que no hubo respuesta. Em, Bien, pasamos entonces a la tercera generación. ¿Ok? O quedó en silencio mi audífono, ¿no? Se está escuchando, ¿cierto? Sí, profe, súper claro. Ya, bien, genial. Em, Cuando hablamos de una tercera generación, ¿cierto? Bueno, yo te decía que la primera y la segunda tienen que ver, y se relacionan mucho con un Estado liberal de derecho, ¿sí? Y encontramos, por ejemplo, visiones económicas de David Ricardo, Adam Smith, ¿cierto? Que son como los padres del liberalismo, por decirlo de alguna otra manera, eh, ¿cierto? Em, en la tercera generación de derechos, ya se comienza a hablar de los derechos sociales o económicos o culturales, ¿sí? Son derechos que apuntan a la construcción de un Estado social de derecho, ¿sí? No liberal, donde el mercado no sea quien esté regulando las relaciones internas de los Estados, ¿no? Sino que sea propiamente el Estado quien tenga la, la, mm, la potestad de decidir el desarrollo económico y también de los vaivenes mismos y propios de la vida en comunidad, ¿no? Ahora también hay que entender que este estado, ¿cierto? Que yo menciono, ¿cierto? O se menciona por lo general, no es tanto que sea como el ente que esté allá afuera, ¿no? Que viene a nosotros, sino que el estado de una u otra manera también está compuesto, ¿cierto? Por las mismas personas que habitan en ese territorio, ¿no? Donde ejerce su poder o su soberanía un estado. Em, Y claro, somos las mismas personas quienes le conferimos ese poder de una u otra manera y que luego lo vemos como actúa sobre nosotros, ¿no? Sobre nosotros. Em, de ahí que se diga, claro, que lo importante acá es que el Estado sea el garante de los derechos, ¿no? Derechos sociales, económicos y culturales, ¿no? Em, Estamos hablando entonces ahora de derechos que van a estar ya ligados con especialmente la sociedad, ¿sí? Ya directamente con la sociedad, con la cultura, ¿sí? Em, Son derechos que disculpen, ujú, no, pensé que habían escrito algo en el chat. Eh, Son derechos, ¿cierto? Que
que se relacionan directamente con esa obligatoriedad que tiene el Estado, o la obligatoriedad del Estado para que todos los ciudadanos disfruten, por ejemplo, de la salud, de la educación, del trabajo, o de un pedazo de tierra en algunos casos, ¿cierto? Eh, son esos derechos que ya se consideran como esos amplios, ¿no? Cuando alguien habla del derecho a la educación, ¿cierto? Una educación de calidad, una educación digna, o el derecho a la salud, son precisamente estos derechos, son de carácter social, ¿sí? Entonces podemos ver también cómo discusiones de, del siglo XX, ¿cierto? O sea, estamos hablando de ya de la mitad del siglo XX hacia adelante, ¿cierto? Aún al menos en nuestro país también todavía están en discusión y están en el tapete, ¿cierto? Eh, eh, Estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, como las constituciones mexicanas, ¿cierto? Eh, habla de esos derechos sociales, ¿no? Eh, por ejemplo, la educación laica o la educación obligatoria, la propiedad de la nación sobre la tierra, eh, la idea del bien público, ¿cierto? Frente a la idea de propiedad privada, ¿cierto? O bienes comunales, ¿sí? Eh, Están presentes en esta tercera generación, ¿sí? Derechos de organización o huelga de los trabajadores, ¿cierto? Ya no solamente estamos hablando de asociaciones, sino que de la posibilidad y la pertinencia que tienen y el derecho que tienen los trabajadores a la huelga como un mecanismo de, de protesta o de enfrentamiento a los empleadores o a quienes les están trabajando, ¿cierto? Que entendamos que hay una relación desigual ahí de fuerzas, ¿no? De fuerzas políticas, ¿cierto? Eh, es falso cuando se dice que un trabajador puede dialogar directamente uno a uno con su empleador o con su empleadora, ¿no? Eh, es falso porque los empleadores en general tienen mayor fuerza política, mayor fuerza económica, ¿sí? Pueden decidir sobre esa posibilidad y pueden, en general, y lo que sucede cuando hay una discusión de uno a uno, digo una discusión, en realidad un diálogo de uno a uno, es muy fácil que los empleadores decidan por sacar a ese trabajador y tener otros, ¿no? Sí, que es lo que sucedía también y lo que sigue sucediendo en las distintas huelgas que se pueden desarrollar, ¿cierto? Que es cuando un grupo de trabajadores, ocurre mucho también, por ejemplo, en el retail, cuando van a huelga, los empleadores contratan a otras personas. Entonces se pierde toda esa fuerza que puede tener, ¿no? Como una negociación, ¿cierto? Y entendamos que esas huelgas no son pataletas por, por algo simple, no sé, sino que en realidad son huelgas porque hay derechos de trabajadores que no se cumplen, en gran medida no se cumplen, ¿cierto? Por ejemplo, hay ciertas especificidades como dar buenos lugares para el trabajo, ¿cierto? Que no están dados. Hay muchos trabajadores que trabajan más de lo que su contrato o de lo que sus acuerdos están, ¿cierto? Y no son remunerados por eso, ¿no? Entonces hay una serie de, de incumplimientos en general y eso se puede ver en muchos lugares, incluso el mismo Estado con sus trabajadores también no cumple, ¿cierto? Eh, por eso también, claro, este tipo de generación de derechos alude a eso, ¿sí? A los grupos. Ya hablamos de grupos y hablamos de idea social, ¿no? De la salud, lo que yo les mencionaba. Voy a anotarlo en la pizarra, ¿no? A la salud, a la educación, a la propiedad pública o a la propiedad de la tierra comunal,
Esto ya tiene que ver también con un carácter que abre un poco la discusión sobre los pueblos indígenas, que lo vamos a ver enseguida. ¿Sí? Em, em, sí, voy a anotar. Por ejemplo, el derecho al agua, que se podría mencionar, si bien es una discusión que está actualmente siendo bastante importante, ¿cierto? Como considerando que las cantidades de agua se están agotando considerablemente, ¿cierto? Podríamos mencionar que este derecho al agua permea y surge también de esta idea de los derechos sociales, ¿no? De los derechos eh, pertinentemente como de económicos y culturales, ¿no? De la tercera generación. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Estaba en el derecho a la organización y huelga. Ok, por darles algunos ejemplos, nada más. Bien, y tenemos una cuarta generación, y como les digo, pues, y esto ténganlo bien claro, ¿cierto? Que pueden encontrarla como tercera, ¿cierto? Considerando que la otra es segunda y la primera y la segunda son solo una, pero seguimos viendo esta perspectiva. La cuarta generación, eh, por último, o sea, disculpen, dejarle sobre la tercera generación, dejarles también como hay un punto, recordarles sobre todo que esa visión de la de los derechos sociales, derechos económicos, ¿cierto? Va a ser una actitud que se va a enfrentar a la idea de la liberalidad, ¿no? Están enmarcados en una comprensión más, lo que yo le decía, un Estado social de derecho, ¿no? Frente al Estado liberal. Y habla de la actuación estatal propiamente tal, ¿no? Para que se concreten estos derechos, ¿cierto? Como el derecho a la vida no requiere tanto un poco que intervenga el Estado, ¿no? El derecho a la vida no requiere tanto el derecho eh, a la imprenta, en realidad son como ideas que el Estado debe dejar actuar, ¿no? Debe dejar permitir eso. Aquí en estos derechos sociales, ¿cierto? Es importante que el Estado intervenga, porque para que se, mm, para que se, mm, se justifique o se logre esta idea, por ejemplo, de la salud, ¿cierto? Una salud digna que se llama también, debe estar ahí un ente que permita y que dé, por ejemplo, la infraestructura pertinente, que eduque a las personas que puedan desarrollar esas labores, ¿no? Se quiere de la actuación estatal. Con respecto a la cuarta generación, ¿cierto? Eh, Se refiere sobre todo a, a los derechos de sectores, ¿cierto? Responde a demandas de ciertos sectores sociales, ¿sí? De distintos lugares, ¿sí? Alude a la, mm, a la demanda y, o sea, responde a la demanda y alude a estos derechos que deben tener estos distintos sectores sociales, ¿no? Y estamos acá y en este lugar ya ingresamos la idea de, por ejemplo, las minorías, ¿cierto? O mal llamadas minorías, porque no sé si se tiene un catastro efectivo sobre esto, pero estamos hablando de eh, los grupos LGBTIQ+, por un ejemplo, ¿cierto? Para que no conozca estas siglas,
claro, estamos hablando de, de este bloque que se arma de la disidencia sexual, ¿no? O de las sexualidades no hetero cis patriarcales, ¿cierto? O sea, eh, disculpen si meto algunas palabras que no conocen, pero claro, estamos hablando de esta crítica a la sexualidad normativa, normada, que es binaria, ¿no? Eh, ¿Cierto? Hetero y homosexual, solamente como las dos posibilidades que hasta no hace mucho eran como las que estaban ahí, como de sentido común, ¿no? Eh, claro, estamos hablando del grupo LGBTIQ+, que agrupa lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer, ¿cierto? Y cualquier otro tipo de orientaciones o, o identidades sexuales, ¿cierto? Em, ese grupo precisamente y la reclamación de estos grupos eh, cabe precisamente en esta idea de la cuarta generación, ¿no? Porque un sector social importante, un sector eh, particular, ¿cierto? Que tiene sus propias demandas y, y tiene también el reclamo de ciertos derechos, ¿no? Em, También a esta cuarta generación, lo que yo le decía, está el reclamo y la demanda de los distintos pueblos indígenas, ¿cierto? Em, el reclamo de la tierra, por ejemplo, el derecho al uso de su lengua, ¿cierto? Quizá usted no lo conoce mucho o no está muy identificado y conocido, pero he sabido también que en muchas partes del mundo se prohibió que los pueblos indígenas hablen sus lenguas, ¿no? Se prohibió y de hecho también se prohibió que desarrollen sus cosmovisiones, ¿sí? Se prohibió mm, que hagan ejercicio de sus rituales, de sus cosmovisiones, ¿no? O sea, el caso de acá de Arica al menos, o de este sector andino, aymara, hecho, ¿cierto? Eh, es bastante particular porque, claro, si bien se usurparon varias tierras también, ¿cierto? En este proceso de chilenización que se desarrolló de este sector, o, claro, donde se interna y se mete la idea de chilenidad, ¿cierto? Se hizo también un poco a sangre. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Si lo pudiese apagar, por favor. Em, ¿Cierto? De hecho, durante los primeros años y durante las primeras décadas de colonización de este sector, em, se prohibía hablar el aymara, ¿no? Se prohibía. Hay todo un proceso de reivindicación últimamente de las lenguas, ¿cierto? Pero se prohibió hablar aymara, se instalaron iglesias en los pueblos del norte, claro, tienen su característica quizás particular, que se llega a denominar casi patrimonial, ¿cierto? Pintoresca un poco estas capillas que hay, ¿cierto? Pero responden, nos alejan mucho de la colonización que se sufrió y se sufre en el sur de Chile, ¿no? Donde se instaura una cosmovisión, en este caso cristiana o católica, ¿cierto? Donde se instala una cosmovisión y una religión en desmedro de otras, ¿no? El caso, por eso yo decía, como el caso de acá del sector de andino, sector aymara, quechua, eh, es particular porque si bien hay una negación en un principio, luego se permiten, pero se, ¿cómo se dice? Se empapan o se combinan, ¿no? Para un poco también para apaciguar cualquier resquemor que pueda surgir desde estos pueblos, ¿no? No es no yendo muy lejos, lo que viene también la Cruz de Mayo, para quien no la conoce, es esta celebración, ¿cierto? Que se va a dar pronto en mayo,
creo que es como el 4, 5, por ahí es cuando que la constelación llamada Cruz del Sur, llamada Chacana, ¿cierto? Se cuadra, ¿sí? Es decir, forma un cuadrado perfecto. Claro, esa idea, la idea de la Cruz de Mayo, está todo con una carga simbólica religiosa cristiana, ¿cierto? O sea, se carga la cruz, ¿no? Y eso no, no era tan así antiguamente, ¿no? Está dada por una colonización de cosmovisión, ¿no? Me refiero a que se instaura y se instala una idea de cómo deben desarrollarse la- los rituales, ¿no? ¿Para qué hablar del sur, no? O sea, en el sur ya y en lo que se conoce como Wallmapu, ¿cierto? O Nurumapu, la colonización, o sea, hasta ahora es descarnada, ¿no? Está así como quizás ustedes pueden ver varios videos donde distintas instituciones policiales, ¿cierto? Eh, están actuando desmedidamente en la ciudad, ¿cierto? A raíz de las protestas que han surgido, ¿cierto? Eso lo han vivido en el sur durante más de 3 décadas, más de tiempo, o sea, antes de este estallido social que se le llama, de octubre, o esta revuelta popular, ¿sí? O la rebelión de los pueblos se le llama. Antes de eso ya sucedía esa brutalidad policial, ya estaba sucediendo, ¿sí? En el sur. Estamos hablando de efectivos policiales que entran a las casas, a las escuelas, ¿cierto? Gasean y con el fin precisamente de tomar las tierras, ¿no? Con el fin de apropiarse de ciertos territorios, ¿cierto? Eh, con- para que puedan instalarse las distintas empresas, ¿no? Los distintos grandes empresarios que son en general las forestales, ¿no? Que tienen un poco allá en el sur, han, han destruido el bosque nativo y han instalado pinos por todos lados, ¿no? Que son los árboles que crecen más rápido eh, para poder ser vendidos, ¿no? Y eso genera un impacto en el medio ambiente y ha generado un impacto en el medio ambiente y en el ecosistema brutal, ¿sí? Brutal. La sequía no es tanto así como de la nada, ¿no? No ha surgido de la nada, sino que tiene que ver con una apropiación desde ciertos grupos económicos, lo que yo les decía, em, que se han hecho de estos recursos naturales que deben ser bienes comunes, ¿cierto? Y los han despedazado, ¿no? Han desarmado esos ecosistemas. De ahí que se dice que entonces que estos derechos de la cuarta generación vienen a resguardar eso, ¿no? Por eso también yo les decía el derecho al agua, por ejemplo, que si bien cabe en la tercera generación, también está considerada como esta cuarta generación. em, Claro, el derecho al agua me parece que no está consagrado, pero sí se trabaja por ello, ¿no? O el derecho a la naturaleza, ¿no? Son derechos que hablan de ciertos sectores y ciertas lógicas medioambientales también, que ya trascienden un poco a la esfera solamente del hombre, de la humanidad, ¿no? Sino que si bien son de ciertos sectores, por ejemplo, lo que les decía, LGTBIQ+, ¿cierto? Los derechos de los pueblos indígenas, claro, a su reconocimiento, ¿sí? A su, a su, a, a la posibilidad de ejercer sus propias cosmovisiones, ¿cierto? Em, y también estos derechos que ya hablan del ecosistema o del medio ambiente, ¿sí? Em, Entender que esta cuarta generación, disculpen, no he anotado nada sobre la cuarta generación, em, son los derechos que se conocen y los menciona así Moisés Bailón como derechos de solidaridad eh, o de los pueblos. Y acá vamos a encontrar eh,
a la autonomía, al desarrollo, a la autonomía de los pueblos, ¿cierto? A la autonomía de los grupos, de ciertos grupos sociales, ¿cierto? A la autonomía, al desarrollo, el desarrollo y progreso, ¿no? Bueno, ahí también hay unas ideas occidentales sobre ese concepto de desarrollo y progreso, pero no los vamos a poner en crítica ahora, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, al uso de algunas nuevas tecnologías, ¿no? También está marcado acá, porque también hay que considerar que están situados en la discusión actual. Y esto es lo último que quería agregar, como la cuarta generación es una generación de derechos que están aún en debate, ¿no? Que están aún en discusiones, ¿cierto? No se ha logrado tanto como consideraciones al respecto sobre, por ejemplo, el uso de nuevas tecnologías, ¿no? Como el derecho al uso de nuevas tecnologías. Em, por el lado del resguardo de los pueblos indígenas, sí hay algunos textos por ejemplo, el convenio del 169 de la OIT, un convenio que viene a resguardar los, los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Su derecho de territorio, derecho de uso de lengua, etc. ¿Sí? A la autodeterminación, ¿cierto? Entre otras. Sí. ¿Y qué más les puedo agregar sobre el cuarto? Bueno, también responde a la idea del Estado democrático de derecho, ¿no? Un Estado social, un Estado democrático de derecho. No tanto una eh, de, no tanto un estado de donde el mercado es el que impera, ¿no? Jaime, no sé por qué sigo insistiendo con Jaime. Moisés Bailón, eh, creo que se llama Moisés Jaime, no sé. Moisés Bailón hace una categorización de estas cuartas generaciones, ¿sí? Habla de 3 subgrupos, ¿sí? Y es lo último que voy a agregar como para ir cerrando también ya la clase, ¿no? Eh, y es lo que les mencionaba yo, un primer subgrupo tiene que ver con la protección del ecosistema, ¿sí? Cuyo objetivo va a ser la supervivencia, la sobrevivencia futura de la vida humana, como esta idea de hay que proteger ciertos elementos vitales para que si queremos seguir o si es que queremos que la humanidad continúe, ¿cierto? Aló, Por eso también están los derechos culturales y la autonomía de los pueblos indígenas, ¿no? aló. ¿Se escucha así? Buen día, profesor. Buen día. Quería complementar algo con respecto a los derechos humanos. De la dictación de diciembre de 1948, cuando se reconocen los derechos humanos, con respecto a su aplicación. Y hay un proceso que se llama la judicialización de los derechos humanos. ¿Me das un tiempo para terminar quizá Ya, estos sí, grupos para no separar tanto y te doy el pase, ¿ok? Em, lo último que les estaba mencionando era esto, ¿cierto? Los 3 grupos. Em, Primero lo que yo les decía que tiene que ver con el ecosistema, ¿sí? Eh, con, con la protección del ecosistema. Un segundo subgrupo que sería eh, también yo les mencionaba que tienen que ver con las tecnologías, ¿cierto? Sobre todo también con las tecnologías biomédicas, ¿sí? O como el resguardo de la vida humana, pero que ya tienen la consideración y estos derechos a la vida, pero considerando el avance de la ciencia, el avance científico que existe actualmente, ¿sí? Y un tercer subgrupo dentro de la cuarta generación, que ya estamos hablando de tecnologías que tienen que ver con la comunicación y la información, ¿sí? De- derechos que se derivan de,
de estos distintos dispositivos con los cuales contamos, y que hace, no sé, un siglo atrás no contábamos, no teníamos contar con eso. Entonces, claro, y ahí cerramos un poco esta idea de las generaciones, ¿sí? Ahora sí, si quieres, te escucho. Gracias. Juan. No recuerdo quién. Juan, profesor, como le ¿Cuál es tu decía, nombre, disculpa? Juan Medina. Juan- Medina, ya. Bueno, lo que quería complementar es que estos derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, a partir de la dictación el año 10 de diciembre, o sea, del 10 de diciembre del año 1948, para su aplicación tienen que pasar un proceso. Ese proceso es el que se llama proceso de judicialización de los derechos humanos. Es decir, estos derechos, si bien establece una declaración que no es obligatoria per se para todos los estados, porque es una simple declaración, empiezan a tomarse en cuenta con respecto a procesos judiciales. Y recién a partir de los años 60, los países, mejor dicho, los estados, comienzan a tener un reconocimiento en su ordenamiento jurídico. Este proceso es lento, no es inmediato. Eso quería señalar. Sí. Y además, en cuanto a la aplicación a nuestra constitución política, si bien nuestra constitución política no es abierta o no tiene o no lo reconoce en su artículo 19 ampliamente, sí deja en su artículo 5 una cláusula abierta que siempre serán reconocidos los derechos humanos cuando no contravengan disposiciones constitucionales, ¿no? Deja una cláusula, lo que se llama abierta, para el reconocimiento de algunos derechos, a estos derechos humanos, especialmente los de tercera generación, porque muchos de primera y segunda podemos encontrarlos establecidos en el artículo 19. Y para esto, para garantizar esto, existen recursos, por lo menos en Chile, que es el recurso de protección y el recurso de amparo constitucional. Entonces, eso quería complementar, profesor. Y una última cosita, los derechos con respecto al agua de los pueblos originarios está establecido en el artículo 64 de la ley indígena, que se reconocen los derechos, pero del norte, tanto los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, tanto aymaras como atacapeños, y existen programas por parte de la CONADI que todos los años licita, digamos, para reconocimiento de estos derechos de agua ancestrales. Una última cosa, que se me vienen muchas ideas. Hoy en día estos reconocimientos con respecto a los derechos de los pueblos indígenas existen como tres teorías, y así lo ha reflejado la jurisprudencia de nuestros tribunales. Hay muchos autores que dicen, como Nancy Yáñez, que estos derechos son supraconstitucionales, es decir, tienen relevancia sobre la Constitución. Por lo tanto, toda normativa interna que vaya en contra de estos derechos, prevalece la normativa de los derechos colectivos de los pueblos originarios. Hay otra segunda teoría que dice que estos tienen casi un símil con la Constitución, por lo tanto, por ese ordenamiento deberían tener la misma igualdad constitucional. Y por último, otros autores señalan que es inferior a la Constitución como norma jerárquica que establece nuestra pirámide jurídica en norma de ordenamiento jurídico. ¿Qué ha hecho actuar nuestros tribunales en su fallo? Generalmente le ha dado un carácter casi igual a las normas constitucionales, y no así le ha otorgado un carácter supraconstitucional. Está en debate hoy en día mucho en resoluciones de nuestros tribunales con respecto a ese carácter supraconstitucional. Eso quería agregar, profesor. Muchas gracias por esta intervención.
Recordarles también de todas maneras que vamos a revisar a profundidad sobre todo en la segunda unidad, em, los, los mecanismos que mencionaba Juan, ¿cierto? Sobre la, la medidantía, los procesos de judicialización que mencionaba, ¿cierto? Y que tienen los estados, ¿no? La forma, los modos de garantizar. Vamos también a profundizar y cuáles son esos mecanismos en este país también, ¿no? Se agradece también de todas maneras la noción que nos puede aportar sobre esta supraconstitucionalidad que también se menciona, ¿cierto? Claro, y que, bueno, pueden revisarlo también en la clase que subí, a la última, que es sobre el texto de Niken, ¿cierto? También se habla un poco y se comenta también esta, esta consideración precisamente que hablamos de cómo ciertas construcciones de derechos eh, van más allá de si la Constitución más allá de si la Constitución los reconoce como tales, sino que tienen que ver con un asunto que aunque no los mencione, ¿cierto? De todas maneras los estados deben resguardarlos. Pero claro, estamos, ¿cierto? Como les comentaba, estamos dentro de este marco un poco ya para situarnos un poco conceptualmente, históricamente sobre los derechos humanos, ¿cierto? Y vamos ya pronto a seguir con esta idea de cuáles son las obligaciones propiamente del Estado, ¿no? Para resguardar. Y ahí vamos ya a entrar a hilar más fino y sobre todo con los talleres que vamos a desarrollar. La clase va a ser subida, ¿sí? Y voy a compartirles el link por intranet, como lo he estado haciendo, ¿ok? Entonces cerramos entonces ahora en este momento. Si alguien tiene alguna otra pregunta, lo puede hacer. Si no, bien. Ok, entonces dejamos hasta acá nomás, dejamos la clase. Agradezco que estén acá y nos vemos este el viernes. No, tampoco tendremos, no vamos a tener la clase, no vamos a tener sesión, ¿sí? Vamos a dejar un poco también eh, para ir coordinando, ¿cierto? Para que ya el próximo lunes 4, ya como les mencionaba al principio de clase, comenzamos con este ya este semestre que vamos a un poco a hacer unas recopilaciones de lo que hemos conversado ya y vamos a seguir, ¿ya? Entonces nos vemos el día... no puedes descargar déjame tu correo para enviártelo por el correo porque no tengo el correo de todas las personas. O, sí, eso, Elizabeth, déjame tu correo y te lo envío por correo, por favor. Um, Bien, voy a cancelar o sea, parar la grabación.